Por más de 9 años, el Tecnológico de Monterrey se ha mantenido impune ante el despido injustificado de la doctora Elisa González. Despido que ocurrió poco tiempo después de que la doctora denunciara ser víctima de acoso sexual por parte de un directivo de esta universidad. A Elisa no solo se le despidió, sino también se le trató con violencia física y emocional para que desistiera en sus denuncias de acoso y finalmente intentar que firmara su renuncia. Hoy, tras años de lucha, se presenta la historia completa y a detalle del caso de Elisa González. Comenzamos oficialmente la tercera parte de la entrevista sobre acoso, violencia e impunidad en el Tecnológico de Monterrey. Con nosotros está nuevamente la doctora Elisa González. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buena tarde. Pues muy bien. Muchas gracias. Y pues saludando aquí a nuestros amigos y quiero agradecer profundamente el apoyo que nos han brindado y bueno, sobre todo la confianza y los cientos de mensajes que hemos recibido de muchas personas apoyándonos tanto dentro como fuera de México. Muchas gracias por acompañarnos y quisiera pedirles que si nos ocurre lo de hace un par de semanas y que también ha estado ocurriendo, que son intromisiones a nuestra transmisión, por favor regresen. Vamos a terminar de una u otra manera. Entonces, por favor, si ven que se interrumpe, si ven que se pierde, regresen con nosotros. Estuvimos sufriendo intromisiones diversas por motivos que yo creo que son fácilmente discernibles. Entonces, nada más que por favor nos acompañen. Gracias. Así es, Elisa, gracias por mencionar estas intervenciones que tuvimos en nuestras conexiones cuando hicimos el primer live stream en la primera parte de esta entrevista. Con nosotros también se encuentra nuestra compañera de Ecos Reportajes, Karen de la Torre. ¿Cómo estás, Karen? Bien, Brandon, muchísimas gracias y muy buenas tardes, doctora Elisa. Gracias, Karen. Muy buena tarde. Gusto en verte nuevamente por este medio. Claro. Muy bien, en la primera parte de esta entrevista, la doctora Elisa nos contó sobre el acoso sexual que padeció como profesora del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Nos contó sobre el subsecuente acoso laboral que vivió para que ella desistiera en denunciar dicho acoso sexual. En la segunda parte de estas entrevistas, profundizamos un poco más sobre la violencia emocional, física e incluso legal que le siguió al acoso laboral y que derivó en el despido injustificado de la doctora. Tras este despido, la doctora Elisa emprendió un proceso legal en contra del Tecnológico de Monterrey, en la cual la institución cometió diversos actos y vicios que apuntan a una posible corrupción, a manejo de influencias e incluso fraude procesal. Hoy, en esta tercera y última parte de la entrevista con la doctora Elisa González, cambiaremos nuestra mirada. Dejaremos de enfocarnos tan solo en hechos legales y nos concentraremos en el lado humano de esta historia. Así que, doctora Elisa, si me permite, nos gustaría regresar al inicio de esta historia, a las primeras señales de acoso. Y nos gustaría que nos platicara, si nos tiene la confianza, sobre el efecto anímico que estuvo en usted, pues este acoso y que nadie la escuchara. Gracias, Brandon. Mira, sin duda alguna es un tema difícil. Han pasado 10 años desde esas primeras quejas. Cuando yo ingreso al Tecnológico de Monterrey, pues los primeros años todo va bien. Como ustedes saben, yo cumplí con todo lo que se me pedía, con el plan de vida y carrera, todo lo que me solicitaban. No obstante, acercándose ya el año 2007, se abre la licenciatura en animación y en arte digital. Yo ya había solicitado por diversos medios institucionales y siempre creo que algo que la gente que me conoce les puede decir y el simple hecho de cómo se ha manejado todos estos 10 años el procedimiento, habla de que soy una persona apegada a las normas, apegada a derecho y apegada a protocolos. ¿Qué significa esto? Yo nunca me salté áreas, no lo hice. Y lo que hacía era acudir a mi dirección de carrera, que bueno, a ver qué es lo que está pasando, y de allí a la dirección del departamento. Mi jefa inicialmente fue la maestra Dolores, una muy buena relación con ella, y después entra el maestro Fernando. También, al menos yo creí durante 10 años que mi relación con él era suficientemente cordial y profesional como para que no se permitiera que todo lo que ocurrió sucediera. Sin embargo, me equivoqué
creyendo que podía contar con las personas que habían visto mi trabajo y que constantemente me lo agradecían. Entonces, cuando viene el 2007, a mí me piden que pues me haga cargo de una cátedra llamada Introducción a la Carrera. Dentro de ella, junto con la otrora directora de carrera, maestra Adriana, que estuvo antes que el maestro Rodrigo, me pidieron que me llevara, bueno, que mi parte a llevar era pues que si tenían visitas de artistas, que si tenían que hacer actividades, porque para las personas que no lo saben, Introducción a la Carrera no es una clase donde tú tengas ciertos contenidos específicos, sino que tienes que introducir al estudiante de primer ingreso a todas las actividades posibles en la carrera y dentro del campus y dentro del sistema. Esto incluía actividades deportivas, motivo por el cual a mí se me encargó pues coordinar estas actividades y yo acudí al área de bienestar integral pues a ver lo de las fechas, ver lo de los horarios, porque precisamente el coach Miguel era el encargado de pues apoyarnos en todas estas actividades. Yo a él ya lo conocía de actividades previas, pero nada más, nada más. Entonces, en ese momento, pues nosotros empezamos con ciertas actividades y se abre la carrera. Nosotros, aparentemente al principio todo bien, pero yo entro en el 2009 a natación, ya en la parte de nado libre. Yo había estado practicando en lo que era propiamente avanzados, pero el coach Emanuel, ¿sí?, y el coordinador de actividades acuáticas, Adrián, habían detectado mis habilidades y sobre todo mi actitud de estar siempre temprano, colaborar, y entonces se me invita a participar pues en estos concursos de empleados y empieza todo el acoso. Yo hablo, y creo que esto es importante destacarlo, y quiero antes que otra cosa agradecer a dos personas que dentro de las decenas de personas con las que yo conviví en el campus, fueron las únicas que hasta el último momento fueron leales y fueron personas honestas. Voy a mencionar el nombre del maestro Adrián, coordinador de actividades acuáticas. Y bueno, pues Adrián Ojeda fue un caballero en toda la extensión de la palabra. Él falleció desafortunadamente y fue el único que cuando su jefa, la maestra Verónica, ¿sí?, otrora directora académica, actual directora de Campus Estado de México, le dijo que tenía que vaciarme el locker y que si me presentaba en las instalaciones de natación me sacaran por la fuerza. Él fue el único que me habló por teléfono y me dijo: Elisa, ¿qué estás haciendo? Y le dije: estoy en mi oficina, tienes 20 minutos para venir a desalojar tu locker y sacar tus cosas. Y le dije, ¿por qué? Porque me acaba de hablar Verónica y me dijo, ¿sí?, que vienen policías para acá, que tengo yo que estar presente. Le dije que no estaba en la oficina y me dijo: pues necesito que regreses. Entonces gané 20 minutos. Ven corriendo. Le dije: estoy con mi niña, aquí mi becaria. Me dijo: ven corriendo, aquí te tengo una bolsa para que saques todas tus cosas, porque no es la primera vez que se le sacan a alguien las cosas por la fuerza. No te presentes ya a natación porque los policías te van a sacar por la fuerza. Y yo le dije: no es posible, o sea, no es posible. Y me dijo: sí, por favor, no quiero que te violenten, no es la primera vez y no quiero que, o sea, no te mereces que te hagan esto, que es lo que hacen por lo regular, dañan todo lo que esté en los lockers, lo avientan nada más y entonces no quiero que dañen tus cosas, por favor ven tú por ellas. Yo entré corriendo, ¿sí? La señorita Tania era mi becaria, acompañó, metimos todo rápidamente, me encontré a otra chica, le platiqué lo que estaba pasando, las amenazas que tenían, me ayudó rápidamente y salimos corriendo de allí, ¿sí? Eso fue el día anterior a que me sacaran por la fuerza con los policías, ¿sí? Esto fue lo primero. ¿Qué sentí ahí, qué viví allí? Credibilidad. Una persona que me creyó, ¿sí? Y otra persona de quien voy a omitir el nombre porque aún forma parte del Tecnológico de Monterrey en el Campus Estado de México, fue la única persona que me apoyó, que me dijo: ¿sabes qué? Está pasando esto, está pasando aquello, ten mucho cuidado. Los días que yo estuve allí,
Tiempo después de mi salida, esta persona lo que hizo fue estar en contacto cotidiano. ¿Cómo estás? Sabía de mis ingresos al hospital, sabía de las urgencias, sabía de los malestares, de las amenazas, sabía de todo. Al cabo de casi 7, 8 meses, me llama por teléfono nuevamente, lo hacía cotidianamente, pero me dijo, hoy tenemos una situación complicada, Lisa. Hoy quiero apelar a tu decisión, lo que tú decidas está bien. Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me mandaron llamar, me pusieron en el escritorio todos mis correos electrónicos impresos que intervinieron contigo y dice, de mi cuenta personal, no de la cuenta del campus, de mi cuenta personal, pero que bueno, quizá cometí el error o el exceso de confianza de pensar que porque era mi cuenta personal no iban a violarla de alguna manera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que pues lo hice en la computadora del campus, me pusieron todo esto, usted está en contacto con ella, usted es un excelente personal docente y si usted sigue en contacto con ella, nos vamos a ver en la obligación de pedirle su renuncia. Yo le dije, es que no lo puedo creer. Me dijo, sí, 2 personas que dependen de mí, esto es, hijos, están pues estudiando aquí y tienen beca. Entonces, a mí se me hace injusto la forma en que te han tratado, a mí se me hace injusto que mucha gente, y esto es muy cierto, chicos, mucha gente que supuestamente eran mis amigos, que me conocieron durante 10 años, muchos se quedaron callados, muchos me dieron la espalda, muchos sabían lo que estaba pasando porque también lo sufrieron, porque también la doctora Silvia los maltrataba sistemáticamente, los humillaba y se quedaron callados. Los que se quedaron callados yo respeté, porque dije, ¿sabes qué? Tienen sus motivos y yo los respeto, ¿sí? Y pueden vivir con eso adelante. Pero los que además hicieron mella o me dieron la espalda, pues me hicieron sentir que en estas circunstancias estás verdaderamente solo y abandonado. Y entonces yo le dije a esta persona, yo le dije, te voy a pedir un favor, ¿sí? No vuelvas a comunicarte conmigo nunca. No me llames, voy a bloquearte, no me escribas, borra todo contacto que tengas conmigo. Y me dijo, es que no es justo. No, pero ya no soy nada más yo. Te están amenazando en tu trabajo, tu esposa o tu esposo o la persona con la que estás, ¿sí? Es, ¿sí? Una persona que no tiene el nivel de ingreso que tú tienes. Y los hijos que tienen una beca. Y no vas a perder todo eso por mí. Te agradezco la lealtad, te agradezco la amistad. Exceptuando esas únicas 2 personas, ¿sí? Que después yo ya no tuve contacto, Adrián murió y la otra persona, pues bueno, yo le tengo mucho cariño, le guardo un gran respeto, confío en que algún día Dios nos va a volver a poner en el mismo camino. Y le dije, no te preocupes, no me conociste, no hay ningún problema. Allí yo leía muchos libros y podría citarte, ¿sí? De Torcuato Luca de Tena. ¿Sí? Estas 2 personas fueron las únicas líneas rectas entre tantos renglones torcidos de Dios, y en este caso, renglones torcidos del Tecnológico de Monterrey. Fueron los únicos que me apoyaron. La maestra Verónica hizo como que me creía, me mintió de una forma hipócrita que me llama muchísimo la atención porque tiene una hija. Y me imagino que con esa misma cara que a mí me sonrió y me abrazó y me dijo, yo te creo, es la tercera queja que tengo de Miguel, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Después me dio la espalda, ¿sí? Y sé que no soy la única a la que ha abrazado, sé que hay muchas personas a las que les ha dicho, no te preocupes, todo va a estar bien, confía. ¿O me equivoco? ¿Soy la única persona? ¿Sí? Entonces, eso es como inicia, no te creen, acudí con Fernando, Fernando me dijo pues que no podía hacer nada y al final de cuentas, no importa si Fernando me creyó o no, el hecho es que no hizo nada. Verónica hizo como que me creía, ¿sí? El director del Campus Estado de México, Pedro, ¿sí? Simplemente me dijo que ellos eran unas personas honorables, ¿sí? Dije, hay muchísimas quejas de Silvia por acoso,
por discriminación. Tú no puedes ir por la vida llamándole a una persona de origen afroamericano que es una persona negra inservible, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dice no. Y años después sale con toda la vergüenza con la que debió salir, pero no salió, chicos, ahí es donde tenemos que quedar muy claro. No salió por haberme acosado, por haberme maltratado. Tuvo que tocar a alguien que ya le implicara una pérdida económica a la institución para que tomaran cartas en el asunto, ¿sí? Eso es lo que pasa los primeros días cuando estás allí y cuando te sacan por la fuerza. ¿Cómo te sientes? Violentada. 5 hombres, en serio, 5 hombres violentándome física y psicológicamente, jaloneándome, amenazándome. Mi compañero de natación, el licenciado Ubaldo, ¿sí? Quien se encargaba de todo lo que era la coordinación de vigilancia, ¿sí? Y cuidado y protección y demás para el interior del campus, violentándome física y psicológicamente, jaloneándome para sacarme del campus. Sí, es una situación terrible, que se queden todas tus cosas en la oficina, que te echen por la fuerza, que te violenten, que tus compañeros te abandonen y que después les digan a los alumnos, pues nomás se fue, así nomás se fue. Y todavía agreguen como chacha. Y utilicen mis datos y cometan un fraude académico hasta el 2012, utilizando mi título doctoral para cubrir a todas las personas que no lo tenían. Con los años, las personas han ido hablando. En estos meses, bueno, en estas últimas semanas de las entrevistas, hemos recibido, pues ya se suman por decenas, mensajes de personas que nos están apoyando y que están dispuestas a hablar. Y lo mejor del asunto, que están hablando. ¿Sí? Esto es, empiezo a tener ya un mayor apoyo y una credibilidad. Todo el mundo lo cree, todo el mundo está haciendo algo, menos el Tecnológico de Monterrey. Hasta el día de hoy sigo sin respuesta. Muchísimas gracias, doctora. Desde la primera entrevista ha hablado sobre cómo a partir del acoso laboral comenzó a somatizar. ¿Le importaría profundizar un poco sobre esto? Con todo gusto. Mira, de hecho, quiero mostrarles algo, si me permiten compartirlo. Bueno, les compartí, se compartió la vez pasada y se van a estar compartiendo los documentos públicos de los accesos o los ingresos, mejor dicho, a atención médica. Sin embargo, quiero mostrarles algo y me gustaría pues dejarlo allí un momento para que las personas puedan verlo, ¿sí? Y pues compartir la lectura con ellos para que vean que evidentemente estamos hablando de una situación legal grave, ¿sí? Aquí está, voy a mover un poco esto para que lo puedan ver. Aquí está. En la Ciudad de México, Distrito Federal, a 20 de julio del 2012, el ciudadano agente del Ministerio Público, adscrito a la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones, que es CARIBA, ¿sí? Certifica que las presentes copias fotostáticas constantes de 11 fojas útiles concuerdan en todas y cada una de sus partes con los originales, los cuales se tuvieron a la vista en el interior de esta oficina, firma y nombre que protegemos por datos personales del agente del Ministerio Público y sello en original, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí o qué es lo que vamos a ver aquí? ¿Sí? Lo siguiente. Esto fue, y pueden observar que hay un sello de original. La ciudadana González Aguilar Elisa presenta afectación emocional en las siguientes áreas y esferas de su estructura psíquica. Chicos, yo estuve más de 6 meses en tratamiento psicológico, ¿sí? Esto no es fácil de llevar. Es difícil. Primero somatizas, primero te enfermas, primero tu cuerpo empieza a presentar alergias, estornudos, escalofrío, te enfermas. No es normal en un atleta de alto rendimiento de natación como yo lo era presentar estos síntomas. Estás somatizando, tu cuerpo habla lo que tu mente y tu boca están callando, ¿sí? Entonces, por eso les decía, ¿no? Y algo que les agradezco mucho a las personas que me están ayudando ahora y que me dejaron tomar parte de esta frase, es Tecnológico de Monterrey, nunca más tendrás la comodidad de mi silencio. Jamás. No debí callar, tuve que hacerlo. Si me preguntaron, lo hicieron. ¿Por qué hasta ahora? Porque el juicio duró 8
años prácticamente, y cuando estás en esto no se te permite hacerlo público porque debe haber confidencialidad, ¿sí? Esto se liberó hace no mucho, ¿sí? Entonces ese es el motivo del por qué hasta ahora, y cuando ya se pudo hablar, pues realmente yo no estaba ni con la fortaleza ni con la situación anímica que siento ahora, y creí de manera absurda que habían hecho algo con el protocolo, que ya no había más víctimas o que habían al menos tenido una atención. Pero me doy cuenta en octubre del 2020, 10 años después, que sigue habiendo impunidad, aunque digan que no, ¿sí? Y si nos está escuchando, porque sabemos que nos están escuchando, pues Felisa, tú bien sabes que sí hay impunidad. Sabes de mi caso desde el 2018 y no has hecho absolutamente nada, ¿sí? Y ahora bien, aquí está. Cuando tú llegas a Cariba, ellos te señalan, y quiero agregar rápidamente, ¿cómo llega Elisa a Cariba? Esto es importante saberlo. El llegar a Cariba implica que yo pasé primero por la presidencia de la República. De allí me llevaron a Secretaría de Gobernación. De Gobernación me dividieron a dos áreas, una fue Derechos Humanos y la otra fue el CONAVIM, Consejo Nacional para Prevenir la Violencia. Allí la licenciada Lidia habló porque yo estaba presente. A mí me consta. Habló al campus y pidió hablar con la encargada del modelo de equidad de género, que no era otra más que Verónica, ¿sí? Y Verónica no respondió. Cuando le dijeron eso, ella, permítame, y cortaron la llamada. Volvimos a llamar y no le puede tomar la llamada y no le puede tomar la llamada, y jamás tomó una sola llamada. Todo esto quedó registrado en los documentos de CONAVIM y de Gobernación, ¿sí? Y entonces de allí me dijeron, ya de aquí no podemos hacer nada porque no quieren responder, pero ya tenemos por escrito y documentado el hecho de que la persona que tenía que haber dado la cara se niega a hacerlo. Y de allí me mandan a Cariba. En Cariba me atiende una perito en psicología. Y después de varias citas, después del tratamiento, esto es lo que dictaminan. Hay varios niveles de violencia y ellos dictaminan que en mi área cognitiva sí hay afectación y sí hay daño. ¿Qué fue lo que yo viví? ¿Sí? Maltrato psicoemocional, amenazas, humillaciones, intimidación, sarcasmo, devaluaciones, y en la interacción, ¿sí? Con cotidiana, laboral, con la ciudadana Silvia Araceli, la cual es su jefa, por lo cual, debido a las ideas y creencias de la usuaria en relación al respeto de jerarquías, toleraba dicho maltrato, el cual percibía iba encaminado dolosamente a minar su autoestima y capacidad, por lo cual el contenido de su pensamiento se ha visto alterado, estando persistentemente asociado a ideas de inseguridad y creencias perniciosas relacionadas a las conductas y convivencia con la ciudadana Silvia Araceli y el ciudadano Miguel Ángel, lo cual ha llevado a desarrollar una sensación de peligro constantes, dificultad para concentrarse, así como recuerdos recurrentes e intrusivos en relación al evento vivido. Eso es en la parte que te afectan tu psique. Tú sabes que eres inteligente, tú sabes que estás aportando cosas positivas, pero que alguien te pase a tu oficina y te diga, así, te estoy vigilando, y que te diga, disfruta tu oficina cada día que llegues porque no sabes si es el último día que la tienes, y que te lo diga alguien que te puede quitar el trabajo, que te puede arruinar una carrera de casi 15 años como finalmente lo hizo, y que tú te des cuenta que la instancia moral llamada Tecnológico de Monterrey pudo detenerlo, pero no le importó ni siquiera un poco, te lleva a esto. Te lleva a darte cuenta que de nada te sirvió ser muy inteligente, ser estudiada, trabajar, porque esta persona llamada Silvia es una de las peores personas que he conocido en mi vida, ¿sí? Y el Tecnológico de Monterrey lo supo siempre. Fue una persona abusiva, que amenazaba, que discriminaba, y lo supieron. E inclusive personas han escrito desde hace tiempo en Justicia para Elisa hasta el día de hoy, contando sus experiencias con ella, ¿sí? Entonces, esto es increíble. Hay muchas personas que lo saben,
y decidieron quedarse calladas. Esto es en la parte cognitiva. En la parte afectiva, ¿cómo te sientes? Aparte de sentirte abandonado, sientes tristeza, angustia, miedo, ansiedad, impotencia. Chicos, este momento en el que tú estás rodeada por 5 hombres, ¿sí? O sea, no fue una persona, no fue la misma Verónica, ¿sí? No fue alguien que, por favor, ya no puedes entrar. No, tenían que mandarme 5 hombres. O sea, soy mujer y me mandaron a 5 hombres, ¿sí? A burlarse de mí, a estarme amedrentando, a amenazarme y a jalonearme hasta que me subieron a mi carro. Apenas me dejaron dar unos cuantos pasos cuando me regresaron por la fuerza y me sacaron, ¿sí? Todo esto finalmente te queda en la violencia, en el insulto, en la devaluación. Cuando te dicen, pues eres egresada de una escuelucha pública como la UNAM. O sea, por favor, estás hablando de la máxima casa de estudios y sacas coraje de donde piensas que ya no lo tienes, ¿sí? ¿Te sientes humillado? Claro, claro que te sientes humillado. Que te digan, tienes que entender que un puma jamás va a ser igual que un borrego. Perdón. O sea, te recuerdo que este puma lleva 15 años siendo maestra de tus borregos. Así de fácil, ¿sí? Y de alguna manera, esta violencia psicológica, desde que ella llegó a trabajar al campus y que en verdad les digo que es una situación terrible. Entonces, este evento, por supuesto que te hace sentir atemorizado y te hace sentir mal. En la parte somática, malestares físicos, pesadillas. O sea, yo dormía muy poco y lo poco que dormía era estar soñando que se ríen de mí. Estaba en una tensión muscular permanente, insomnio, una pérdida de peso de 10 kilos. O sea, soy delgada. Estaba, que les digo que parecía, pero un verdadero popotito. Trastornos digestivos. Yo vomitaba todo el tiempo. Sensación de nudo en la garganta, llanto fácil que le llaman, ¿sí? En la parte conductual, pues tratas algún tiempo pues de retomar tu vida como la conoces. Sin embargo, no es sencillo. Esto es, disminuye tu interés en actividades significativas. Lo que antes era significativo para ti, como ir a nadar, como tener lecturas de los libros, como hacer muchísimas cosas, ya no lo quieres hacer porque todo te regresa al momento terrible que viviste. ¿Me aislé? Sí, claro, claro, era como una pandemia individual. Te aíslas porque estar en tu casa, estar encerrado, hecho bolita en tu cama, es lo único que te hace sentir seguro. Las amenazas, las llamadas, las par de situaciones extrañas de agresiones que hubieron, que nunca fueron sobre mi propiedad ni nada, sino directamente sobre mi persona, pues te hacen entender el riesgo en el que te encuentras. No tomas decisiones tan fácilmente porque sabes que ya no tienes dinero, que ya no tienes protección, que ya no tienes una cantidad de cosas, ¿sí? Además, pues estás en una hipoactividad. Yo de ser una persona tremendamente ocupada, dinámica y demás, de repente eran días enteros metida en un rincón, sin poderme mover porque no sabía para dónde ir, ¿sí? No sabía qué hacer. Hipervigilancia, salir a manejar y estar volteando para todos lados a ver si esos 5 policías no te están persiguiendo, a ver si no te van a hacer algo. Por otra parte, conductas compulsivas con respecto a la institución, en el sentido de saber que tienen tal cantidad de poder y que pueden y en su momento lo van a usar contra ti como lo hicieron. La parte que a mí me dijo el director del modelo de equidad de género de Mujeres, de cuídate porque van a ocupar todo su aparato legal en contra tuya para que te pudras, ¿sí? En trámites. Una dependencia hacia mis familiares, o sea, una mujer independiente de 40 años, de repente era dependiente de sus padres nuevamente, ¿sí? Y el yo sentir que estaba arriesgando a mis papás, que estaba arriesgando a mis hermanas, ¿sí? El que les pudieran hacer algo, pues era terrible, era vivir en una angustia y en un llanto permanente y saber que ahora pues no tienes dinero, días que no tenías ni para comer,
¿Por qué? Porque te quitaron absolutamente todo. Perdí mi departamento, perdí mi casa. Sí, mi carro estuvo detenido un tiempo porque no tenía para arreglarlo. Y el que vayas a lugares y te digan, no puede trabajar con nosotros. Y tú le dices, oye, pero ¿por qué? Si antes tú me invitabas a tu empresa, tú me invitabas a tu escuela. No, y que me mostraran y me mandaran los correos electrónicos donde violaban toda mi libertad de acceso al trabajo, mi derecho humano, mi garantía individual tipificada por la Constitución, donde ellos decían que no me contrataran porque era una persona conflictiva, ¿sí? No se conformaron con sacarme de allí, además me afectaron, ¿sí? Y no fue la única vez, déjenme decirles que tiempo después yo trabajaba en la escuela bancaria y comercial y ellos hicieron llegar un correo electrónico, ¿sí? A la que era mi jefa, diciéndole, bueno, la directora de Campus Dinamarca, diciéndole, ¿sí? Que no se podía, ¿sí? Que tuvieran cuidado conmigo, que porque tenía demandadas a 3 escuelas. Y yo le dije, yo no tengo demandadas a 3 escuelas, yo tengo demandada a una escuela y trabajo en 3, ¿sí? Por fortuna, y tengo que decirles, si creían, si o creíste, gente del Tecnológico de Monterrey, ¿sí? Que me afectaron, hubo una afectación con solo una persona que sí me movió del área en la que yo estaba, pero gracias a otra acudí a otra área y al final de cuentas, en octubre del 2020, yo sigo participando como miembro, ¿sí? De la comunidad de la escuela bancaria. Hicieron lo mismo con la Universidad Anáhuac y la Universidad Anáhuac no les hizo caso. ¿Sí? Ellos sabían y saben en todo momento. Esta es la parte conductual, las amenazas, la desconfianza. A nivel académico, ha sido terrible porque si mi jefa me habla y me dice, oye, Elisa, quiero hablar contigo, la cabeza se te va. Tú dices, ¿qué hice? ¿O qué le dijeron? ¿Sí? Y por otra parte, la última, bueno, de las que tenemos acá, es la parte familiar, ¿sí? Hay una dependencia, sentirse vulnerable por lo sucedido, periodos de aislamiento, tristeza, desesperanza. Tuve que dejar mi departamento, como les dije, y todo esto, pues cero, pues ya no hay privacidad. Tiempo después me independicé, ahora soy independiente, sin embargo, aún en este momento tengo, digamos, 4 domicilios, ¿sí? Para estarme moviendo de un lugar a otro para evitar cualquier inseguridad, aún ahora 10 años después. Y en lo único que se marcó que no tenía yo, ¿sí? Una afectación era en lo social. ¿Por qué? Porque contaba con redes de apoyo a nivel social, como la Presidencia de la República, como CONAVIM, como Secretaría de Gobernación y, por supuesto, Cariba, dependiente de la Procuraduría General de Justicia. Y con base en esta entrevista y las observaciones clínicas constantes, se concluyó que sí tenía yo una afectación en las áreas afectiva, cognitiva, conductual y familiar, que mi estructura psíquica, ¿sí? Esto es el daño psicológico, estaba marcadamente señalado y que además había yo sido víctima de estas personas y se consideró importante, y aquí lo dice muy claro, la restricción de los mismos para efecto de resguardar su integridad física y emocional, porque estaba yo en situación de riesgo y predispone a sufrir mayor agravio en su contra. Esto está vigente en octubre del 2020 y se ha extendido a todo el personal del Tecnológico de Monterrey o persona del Tecnológico de Monterrey que yo declare con la cual me siento en riesgo, ¿sí? Esto se mandó al campus, ¿sí? Lo recibieron. Y ellos dicen, no, es que jamás, esto no es verdad. O sea, por favor, la Procuraduría General de Justicia no hace órdenes de restricción, no emite órdenes de restricción si no tiene pruebas. Y ellos lo negaron y la Junta de Conciliación dijo que esto jamás ocurrió, a pesar de que son documentos oficiales. Eso es lo que he vivido, eso es lo que somaticé, eso es lo que por muchos años tuve que pasar hasta volver a ser, pues, lo que soy. Muchas gracias por compartirnos esta, pues, parte de tu historia, Elisa. Y bueno, vamos aquí a contextualizar un poco un nombre que mencionaste ahorita, que es el de Felisa. Felisa es la directora del Centro del Reconocimiento a la Dignidad Humana del Tecnológico de Monterrey
quien el día de ayer hizo una declaración sobre que en el Tecnológico de Monterrey no existe la impunidad. Pues ahora estamos hablando de que hace 9 años fue el caso de la doctora Elisa y los directivos que encubrieron, los directivos que acosaron, pues no han aceptado su responsabilidad y que finalmente todo el aparato legal del Tecnológico de Monterrey funcionó en su beneficio para que al final ni siquiera legalmente pudieran rendir cuentas. Y bueno, ya después de este pequeño contexto sobre la persona mencionada por Elisa, queremos hablar acerca de algo que mencionaste ahorita, que es este boletinaje que te hizo el Tecnológico de Monterrey. Nos gustaría que nos platicaras un poco, pues, cómo te afectó esto. Por ejemplo, nos has mencionado en otras denuncias públicas que estabas, pues, a punto de comprar una casa y que eso también fue una parte con la que te violentaron. ¿Podrías contarnos un poco de esto, por favor? Sí, antes de continuar con esto y en relación con la maestra Felisa, te quiero decir que por fortuna y a diferencia del año 2011, donde difamación, amenazas, violencia de género y demás no estaban tipificados y por lo cual ellos pudieron fácilmente salirse con la suya, la ley en nuestro país no es retroactiva en perjuicio, pero sí lo es en beneficio. Y al día de hoy, ¿sí? La ley para prevenir la violencia en contra de las mujeres y el Código Penal del Estado de México ha tipificado como delito grave la violencia de género y no prescribe. Esto es, la acción legal es presente y pues yo he seguido el protocolo. Yo mandé un Twitter que me fue respondido solicitándome que escribiera al Centro de Dignidad Humana y esto lo hice hace día y medio. Sigo sin recibir respuesta. Ellos jamás podrán decir que yo no lo hice o que estas denuncias públicas son nada más por perjudicarlos. Han sido 10 años Tecnológico de Monterrey buscándote y no has dado la cara. Todo lo contrario, la has dado precisamente para negarlo. Y lo he presentado con pruebas y esto no ocurre de manera normal. Todavía se atreven a decir no hay impunidad. Demuéstramelo. Demuéstrale a la gente Tecnológico de Monterrey que no hay impunidad. Hazlo. ¿Sí? Y una situación importante aquí es, ¿me puedes repetir la pregunta tal cual para concentrarme en ella? Sí, claro. La pregunta es que tú en otras denuncias públicas has platicado que una parte con la que se te violentó también fue pues lo económico, que en tu Sí. plan de vida y carrera que te hacían llenar adentro de la institución venía que ibas a comprar una casa y todo esto, y que después esto funcionó como un arma para seguirte violentando. ¿Podrías platicarnos? Claro, yo vivía en Tech Suites, justamente enfrente del campus, y yo me iba a ir a vivir aproximadamente a 15 minutos de allí, en una zona de condominios privados con ciertas comodidades y lujos que pues había ganado a través de los años con mi trabajo arduo. Cuando tú compras una casa, pues das un depósito, por lo regular el 10% del mismo. Y cuando esto ocurre, pues tú firmas un contrato y en el contrato dicen que si el contrato se cancela por causas imputables a la empresa, pues ellos van a devolverte el dinero, pero que si se cancela por causas imputables a ti, pues entonces ese dinero como depósito por los trámites que ellos han realizado. Estábamos hablando de 135,000 pesos, ¿sí? Que hace 10 años eran mucho más de lo que son ahora. ¿Sí? Una casa con un valor en aquel momento de 1,350,000 pesos, pero que hoy día esas casas están valuadas en poco más de 2 millones. Era lo que yo iba a comprar para vivir allí cerca del campus. Pues resulta que yo tengo este comprobante, se presentó también en la Junta de Conciliación, ellos dijeron que no tenía ninguna validez, que eso no importaba, que finalmente eso era una pérdida mía por no haber pagado. Pues ¿de dónde pago si me estás quitando absolutamente todo? ¿Sí? Además de esto, pues hubo una cuestión económica grave, porque al boletinarme, no nada más me amenazaron con boletinarme a todos los campus, todavía me dijeron, usted tiene que entender que el tecnológico, bueno, ni siquiera fueron tan gentiles, ¿no? Se me dijeron, tú tienes que entender, y esto me lo dijo Verónica en su oficina, tienes que entender que si no firmas, pues el Tecnológico de Monterrey tiene que tomar sus medidas para asegurarse de que tú no dañes a ninguna otra escuela
con un mal comportamiento, y nosotros tenemos que avisar pues a escuelas compañeras con las que rectoría y con las que tenemos pues firmados convenios y con las que se hacen juntas de rectores y juntas de áreas, etcétera, y asociaciones académicas, pues se tiene que reportar tu comportamiento porque no quieres firmar e irte. Le dije, es que no me des una renuncia, yo no estoy renunciando. Y aquí hay gente, y quiero aclarar algo muy importante. Alguien me preguntó, ¿hay alguna pretensión económica? Por supuesto, por supuesto. Y no es una situación que tenga que ver con una ambición, ¿sí? Es mi derecho como trabajador mexicano, ¿sí? Protegido por las leyes de nuestro país. Tengo derecho a que se me indemnice por los años que trabajé. Nunca les pedí algo que no me correspondiera. Esto es así, tan claro. Así como indemnizaron a todo mundo, yo tenía derecho a una indemnización igual que todos los demás. La diferencia es que yo no estaba saliendo por un recorte, yo estaba saliendo por un capricho de una doctora, ¿sí? Y por una protección de un director de campus y de zona y de rectoría tan corruptos como ella, ¿sí? Esa era la diferencia, ¿sí? Entonces me afectaron, sí, me afectaron mucho. Perdí mi casa, perdí el departamento en el que vivía, otras inversiones que iba a hacer, todo lo perdí. Muebles que yo ya había comprado, tuve que rematarlos, tuve que vender mi ropa, ¿sí? Tuve que dar clases privadas a niños de inglés porque eran los únicos que me contrataban, ¿sí? Así de fácil. Yo no tuve trabajo en más de un año, y cuando finalmente logré encontrar un trabajo fijo, no fue en una escuela del nivel del Tecnológico de Monterrey, ¿sí? Tuve que esperar un poco más para poder ingresar a la Universidad Anáhuac, donde me han creído, donde me han apoyado y donde no me han juzgado, ¿sí? Por esta circunstancia. No se va, como ocurrió en una conversación, ay, es que la Anáhuac tiene esto. Sí, 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 nos vamos a criticar a las escuelas, todas tienen algo. Pero ¿cuál es la diferencia? En el Tecnológico de Monterrey no me trataron con dignidad. Esta frase que traen ahora de educación con sentido humano, quien se los haya dicho no sabe quiénes son. Así de fácil. Muchas gracias, doctora. Nos gustaría retomar algo de lo que ya nos habló durante la segunda entrevista al explicarnos a lo que se refería con poner a un gigante de rodillas. Ahora que ya profundizó sobre cómo somatizó esta violencia en su contra, ¿nos podría hablar un poco más sobre lo que fue su recuperación, por favor? Claro que sí. Como les comenté en su momento, yo estaba en una situación de vulnerabilidad absoluta, física, emocional, psicológica, económica, etcétera. O sea, una serie de actos de violencia brutales. Ellos pueden decir, es que no demuestras la violencia psicológica, por el amor de Dios. O sea, no se necesitaba ni siquiera demostrarlo, pero aún así lo demostré. Llevé todos los papeles, estuve en tratamiento psicológico. O sea, no fui yo la que lo dijo, fueron expertos los que lo mencionaron. ¿Y qué es lo que ocurre? El gigante, como les dije, el abogado en la primera junta de conciliación me dijo que yo debía considerar que el tecnológico era un gigante, ¿sí? Y que no iba a poder contra él, y que ese gigante iba a acabar conmigo, así como había acabado con cualquier persona que intentara siquiera hablar mal del tecnológico, y que ninguna demanda en contra de ellos había prosperado. Así de fácil. Ese gigante, esa palabra, como les dije, cuando venía de regreso manejando a domicilio, esa palabra se me quedó muy grabada, muy grabada. Y dije, ¿sabes qué? Sí, sí es un gigante. Y esta frase de ponerlo de rodillas, reitero, no me interesa, no me interesa humillar al TEC de Monterrey. Para eso no me necesitan, lo hacen solos con este tipo de conducta. ¿Sí? O sea, no necesitan que yo hable mal, sus propias acciones hablan mal de ellos. Todas las chicas de las que vamos a hablar en un rato, estamos hablando de que son casi 1,700 chicas presentando denuncias, no soy yo, no es Elisa González. ¿Ustedes creen que a mí me necesitan para humillarlos o ponerlos de rodillas? Es una institución que moralmente vive en el suelo, que no tiene ni siquiera estatura. No puedo poner de rodillas a una cosa micro.
que no existe, ¿sí? Si ellos lo han tomado así. ¿Cuál es el gigante? El gigante es el miedo. El gigante son las lágrimas de tu mamá cuando le hablan y le dicen que a lo mejor hoy fue el último día que te vio, ¿sí? El gigante es la impotencia de tu padre, tratando de sacar recursos y tratando de conseguir la forma de ayudarte y ver que no progresa. Ese es el gigante. El gigante es la seguridad de mis hermanas, pero al mismo tiempo su valentía, ¿sí? Así de fácil. El gigante son todas esas noches que yo no dormí, porque nada más estaba pensando si al día siguiente iba a encontrar trabajo, ¿sí? Me ponía a estudiar y estudiar y estudiar y empecé a estudiar muchos fenómenos sociales, empecé a estudiar cuestiones de derecho, acudí y me dieron trabajo en la Procuraduría General de la República y hablaba yo con doctores en derecho y me decían, Elisa, tienes todas las de ganar, todas las pruebas están en su contra, ¿sí? Y entonces cuando todo esto ocurre me dicen, por supuesto que allí hubo un nivel de corrupción absoluto. Y bueno, ahorita les voy a mostrar otras cosas y es cuando uno dice, el mismo laudo se contradice, se llevó al amparo a la Suprema Corte de Justicia y de manera muy rápida y expedita contestaron que no había nada. Así, en una cuartilla, ni siquiera se tomaron mayor molestia, ¿no? El proceso se llevó en forma normal. ¿Cómo se va a llevar en forma normal si estoy entregando legajos de pruebas de más de 800 páginas y demás? Por el amor de Dios, perdieron mis pruebas? Entonces, todo esto es el gigante. El gigante es el sistema de corrupción, pero el abogado que se presentó en CONAPRED y de quien vimos la semana pasada, mejor dicho, escuchamos el audio, bueno, este lunes apenas, el audio de lo que decía en CONAPRED, ¿sí? Es cuando te das cuenta que el gigante no solo es corrupto, el gigante además tiene ciertos niveles de, voy a ser gentil, inteligencia reducida, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando él dice, no, es que el doctor Grasa no le informó los motivos de su despido, pero bueno, pues desafortunadamente en nuestro país los directores de empresas tienen derecho a guardar silencio y no exponer los motivos por los cuales separan a alguien de su puesto. O sea, a ver, permíteme, ¿reconociste que ya no trabajaba con ustedes y a la Junta de Conciliación le dijiste que mi contrato estaba vigente? Fraude procesal, ¿sí? Primera. Segunda, todavía me dices que no están obligados. Perdón, la Ley Federal del Trabajo es muy clara. En un despido justificado o injustificado, se tienen que exponer los motivos de la separación y se tiene que otorgar, en caso de que no sea una cuestión disciplinaria, una carta de recomendación. Y en este punto tecnológico de Monterrey, te exijo una disculpa pública y te exijo la carta de exposición de motivos de mi separación y te exijo mi carta de recomendación, porque la merezco. Ese es el gigante, chicos. El que puse de rodillas es el miedo, no es el TEC. El TEC, como se los he repetido, es una instancia muy fuerte, muy, muy fuerte, ¿sí? Es una instancia que en este momento nosotros podemos ver que tiene títulos, que tiene carreras, que tiene instalaciones, que a nivel académico, lo he dicho cada ocasión, mis respetos. Compañeros, amigos, gente que está allí, mis respetos a nivel académico, a nivel moral, ese es el gigante que para mí es de un tamaño mucho menor que una hormiga, pero el miedo que me provocaron, la angustia, la ansiedad, eso sí fue el gigante. Muchas gracias, Elisa. Y bueno, hemos visto cómo, pues después de toda esta corrupción, todos estos encubrimientos, pues surgió Sí, un movimiento llamado Justicia para Elisa. Cuéntanos así un es. poco de la formación de Justicia para Elisa y qué es de este movimiento el día de hoy. Sí, muchas gracias. Me gustaría, por favor, si nos pueden indicar, aparentemente tuvimos otra intromisión. Unos problemas de red inusuales que está presentando la compañera Karen, pero a Sí, ella se le cayó tan solo la señal de internet en su computadora.
En Ok, unos momentos esperemos se que unirá. regrese. ¿Continuamos? Por lo pronto continuamos y estábamos hablando un poco de este movimiento que nació que se llama Justicia para Elisa. ¿Podrías platicarnos un poco cómo surge y qué es de este movimiento el día de hoy? Claro que sí. Mira, este movimiento surge porque en junio del 2018, y esto es algo que voy a volver a compartir, aunque pueden encontrar en Justicia para Elisa, unas chicas muy valientes y de quienes gozo de su amistad, ¿sí? Que son Nicole Lucero, Emma Gómez y Paulina Garrido, tuvieron, ¿sí?, las faldas suficientes para que el día de su graduación en Campus Monterrey se pusieran unos carteles. Esto no es algo que el TEC quiera reconocer, o el Tecnológico de Monterrey, pero es algo que ocurrió definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se pusieron unos carteles fosforescentes y al momento en que se estaba televisando, ellas suben y en la parte de atrás de sus carteles se alcanza a leer justicia, donde están exigiendo que no haya más acoso, donde están exigiendo que haya solución para las víctimas, que deje de haber violencia contra las mujeres al interior del TEC de Monterrey. Lo hicieron enfrente del rector, ¿sí?, el señor Salvador. Allí enfrente se le pararon, enfrente del consejo, enfrente de todos los que estaban allí, se hizo público. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Las bajaron. Se alcanza a detectar una escena donde están jaloneando a una de ellas para que se quite el cartel y les dijeron que si no se lo quitaban no les iban a entregar los títulos. ¿Sabes qué hicieron las chicas? Se subieron y dijo, atrévete a no darme el título. Y lo sabes, Felisa, lo sabes, ¿sí? Y lo saben todos. Y los que no lo han visto, no se preocupen. Terminando esto, lo voy a volver a compartir, ¿sí? Y entonces las chicas se subieron. Terminaron con Azucena Uresti, con Ciro Gómez Leiva y con medio mundo en los medios, entrevistándolas. El TEC de Monterrey, ¿qué hizo? Ahora sí, ahí está la señora Felisa. Ahora sí, que se ponga a trabajar. Vamos a revisar el protocolo, ¿sí? A mí me contactan, sabemos de tu caso. Yo las contacto también a ellas, nos ponemos de acuerdo y empieza. Paulina Garrido recibió en el 2019 un premio. Ya venía trabajándose desde el 18, un premio por equidad y por evitar la violencia de género públicamente, y también está en redes tecnológicas, lo sabes. Ella dijo, este premio lo recibo a nombre de todas mis compañeras. Sin embargo, no considero digno al Tecnológico de Monterrey de entregarlo mientras no tenga justicia para Elisa. Y el TEC de Monterrey se quedó callado, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso, así es como nace Justicia para Elisa. Se hace público y el TEC de Monterrey calladito. Se empezaron a sumar personas, ejidatarios de Campus Santa Fe. Me mandaron documentos donde ellos demandaron al Tecnológico en el Campus Santa Fe porque se apropiaron de terrenos de ellos. Ahí sí yo no entro en un asunto mayor porque evidentemente no sé cómo procede esto. Solamente informo lo que ocurrió a raíz de esto. Otras personas me contactaron también periodistas, hubo entrevistas y se entregó muchísima documentación, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hicieron? Callarlo, callarlo y callarlo, ¿sí? En este tiempo sale también el laudo, el que a mí ya se me había dicho desde 2 años antes cómo venía. Y esto, finalmente, eso ha sido Justicia para Elisa, porque esto ha sido de una burla impresionante. Y quiero compartirles algo más que viene ahorita a colación, que era lo que estábamos viendo, pero bueno, la continuación precisamente, ¿sí? Que es esto de aquí. El abogado dijo de manera muy concreta en la primera respuesta de la demanda: la actora jamás ha sido despedida de su trabajo y su contrato y relación de trabajo se encuentran vigentes. Le comunico por conducta de esta adjunta que puede presentarse a laborar para mí representada en los mismos términos y condiciones en que lo ha venido haciendo, los cuales quedarán precisados en el cuerpo del presente escrito, según ellos, ¿no? Y abajo reiteran, es falso y se niega que la actora haya sido despedida de su trabajo, ¿ok? Y después viene esta otra parte.
cuando ya viene la respuesta, cuando viene el laudo, ¿sí? Ellos habían entregado un horario, ¿sí? Y del que se deriva que del contrato de trabajo por tiempo determinado, o sea, nada más en México existe y en la Junta de Conciliación del Valle de Toluca, en la mesa 3 con la licenciada Etel, nada más es el único lugar, debe ser un hoyo negro en el cauce legal de este país, donde un contrato que tiene más de 3 años y que desde el 2011 hasta el del 2018 está vigente, se considere determinado. Eso es una planta, de la misma manera como yo demostré con todo el peritaje cibernético que todos mis contratos, ¿sí?, los manejaron así, porque esa es la figura jurídica corrupta que utilizan. Sin embargo, en todo el sistema, ¿sí?, y todo lo que era Saks, actual Saks Cook, ¿sí?, ¿qué es lo que ocurre? Todo me manejaban como personal de planta. Siempre. ¿Por qué? Porque necesitaban mi grado doctoral para cubrir a todos los que no lo tenían y que estaban obligados a presentarlo. Y aquí dice muy claro, 16 de febrero, del contrato de fecha 16 de febrero de 2011, se desprende que se pactó como jornada para el desempeño de su trabajo, la comprendida de lunes a sábados de 8 a 1 y de 2 a 5. ¿Cuándo han visto que el Tecnológico de Monterrey esté abierto a las 5 de la tarde en sábado? ¿Cuándo? Nunca. El campus se cierra a las 2 de la tarde, ¿sí? Pero ellos decían, ella trabaja. Yo presenté el documento, ese sí le dieron entrada porque era de otra universidad, de la Universidad del Tepeyac, de que yo daba clases los viernes en la noche, muy tarde ya, y los sábados, en este horario, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Así que era imposible. Sellado, certificado con notario. Este es mi horario, yo no pude trabajar con ellos, este es mi horario y están cambiando las condiciones de trabajo. Primero dijeron que tenía que ingerir alimentos fuera del campus, luego dijeron que gozaba de tiempo libre para ingerir mis alimentos y curiosamente aquí dice, lo cual presume al revestirle eficacia probatoria al documento, que es la jornada que se le asignó a desempeñar por el tiempo de la duración contractual, ¿sí? Ok, según esto. Al término, bueno, perdón, donde, ay Dios, creo que no la puse, al término, y aquí la tengo, aquí tengo el laudo, página 41, por si seguramente está por ahí el abogado viéndonos, para que no se tarde, señor, página 41, ¿sí? A la mitad. Dice, y chequen, y regreso al anterior, que quede muy claro, de 8 a 13 y de 14 a 17. Y aquí dice el laudo. Se le ofreció la reinstalación en el puesto de catedrática en las áreas de licenciatura en Comunicación, Arte Digital y Diseño Industrial con horario de trabajo en el Campus Estado de México de 10 a 17:30 horas los lunes y viernes, de 10 a 21 horas los martes, de 8 a 18 horas los miércoles, de 10 a 19 horas los jueves, al haberse evidenciado la forma de contratación variable de la actora y los términos en que a últimas fechas fue realizada, ¿sí? Pero bueno, ella no se presentó, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Yo, cuando objeto esto, ¿cuál fue la respuesta que recibí? ¿Sí? Una de las respuestas más ridículas que se pueden encontrar en este país. Cuando yo le dije, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el hecho de que ustedes cambien las condiciones del trabajo se considera que están actuando de mala fe, ¿sí? Y ellos mismos lo reconocen. Ellos mismos dicen en la página 26. Por lo anterior, donde se habla de todo esto, del análisis realizado a la oferta de trabajo, porque además dijeron que yo no tenía oficina, que yo no tenía teléfono. O sea, primero pusieron este horario y después, al final, que nunca lo ofrecieron, pusieron el horario que yo dije que era mi horario. Ellos dicen, no es cierto, ese no es su horario es este. ¿Por qué? Porque si por algún motivo procedía la reinstalación, pues sabían que me iban a fastidiar con ese horario que no era el mío, porque esa era su intención, actuar con todo el dolo del mundo. Cuando vieron que ya no había reinstalación ni nada, ahora sí ponemos los horarios que la doctora tenía. Sí, y entonces simplemente, ¿qué contestan? Por lo anterior, en el laudo,
del análisis realizado a la oferta de trabajo en confrontación a los elementos dispuestos por las tesis jurisprudenciales respecto a la valoración del trabajo, en base al estudio en la especie del sumario, es de advertirse que no se revela una incorrecta, ¿sí?, conducta procesal por parte de la demandada. Dices, ah, caray, oiga, me están cambiando las condiciones del trabajo, esa es una incorrecta conducta procesal, eso es fraude procesal. Y me dicen, no, es de analizar esto y simplemente dice, la jornada propuesta, ¿están sentados? Sí, ¿verdad? Porque esto es la peor violación, ¿sí? A todo. La jornada propuesta por la patronal es mejor a la que la actora venía desempeñando, dado que estará menos tiempo a su servicio y aunque la jornada ofertada sea discontinua, esta de ninguna manera le perjudica. O sea, dijeron que me iban a contratar un semestre sí, uno no, que era discontinuo, que no me perjudicaba, que yo no tenía antigüedad y ellos mismos reconocen que aunque la oferta de trabajo, ¿sí?, difiere, es mejor para mí. Entonces yo le dije, ¿me pueden explicar, licenciados, por qué es mejor? ¿Y sabes qué me contestan? Usted tiene que considerar que el Campus Estado de México está en una zona geográfica poco privilegiada, que la salida por la carretera al Lago de Guadalupe es en extremo peligrosa y usted en su condición de mujer debería estar agradecida de que va a salir más temprano. Claro, va a tener menos horas de contrato, pero tenga en cuenta que la institución le está rebajando horas, ¿sí?, pues para cuidar su integridad física, porque es muy peligroso salir del campus a las 9 de la noche. Perdón, eso, sí, es violación a mis derechos humanos. Eso no solo es esto. Deciden por mí que el horario es más conveniente. ¿Para quién? ¿Y por qué? Eso no está en su derecho. Esto viola mis garantías individuales. Todo esto se planteó en Justicia para Elisa, ¿sí? Así de fácil. Y después, tan sencillo, ¿qué otra cosa se planteó? Ellos al principio en la demanda inicial, en la respuesta a la demanda inicial, dicen, carece de acción y derecho la actora para reclamar de mi mandante la devolución y restitución de sus pertenencias, que desde el 16 de junio de 2011 supuestamente se quedaron en la oficina que ocupaba, tales como libros, material didáctico, documentos personales, un recibo de cablevisión con un billete de 200 pesos para su pago, ni ninguna otra cosa, toda vez que no existe fundamento de hecho ni de derecho alguno para tales reclamaciones, ya que lo cierto es que la actora es quien se ha abstenido de recoger sus pertenencias, mismas que dejó en el domicilio de mi representada y se hace de su conocimiento que las mismas se encuentran a su disposición. Yo le dije, vamos de una vez por todas mis cosas, necesito mis libros para mis clases, necesito mis enciclopedias, necesito todo, porque es mi material de trabajo. 8 años después, ¿qué es lo que contesta la Junta? Sí, que no demostré que había un conflicto obrero-patronal, como tampoco que se encuentre en poder de la demandada sus pertenencias, que refirió que desde el 16 de junio de 2011 quedaron en la oficina que ocupaba, tales como libros, material didáctico y diversos documentos personales e inclusive un recibo de la empresa Cablevisión. Sí. Ellos reconocen, puño y letra, firmado por el representante legal, que yo podía ir a recogerlas, que ellos lo tenían. 8 años después, resulta que no demostré que yo había dejado las cosas allí y no me entregaron nada. ¿Saben cómo se llama esto? Robo calificado tecnológico de Monterrey. Me robaste todo mi material de trabajo y lo sabes. Así de fácil. Esto es otra de las tantas cosas que han hecho, chicos. Gracias por compartirnos también esta parte de la historia y sobre todo la evidencia que prueba pues las contradicciones y el hecho de que años después, y si como es cierto, nos comentó Felisa el 15 de octubre, no hay impunidad en el TEC de Monterrey, pues vemos que ni siquiera se ha restituido tus pertenencias, no se te han entregado después de todo este tiempo. Sí. Y aquí mencionaste algo muy interesante, que es este argumento que usaron para cambiarte el horario en una especie de justificar los cambios que hicieron y las contradicciones en que cayeron, que es
que te lo cambian por tu seguridad de mujer. Y bueno, en esta parte me quiero detener, pero antes, Karen, veo que estás con nosotros de nuevo. ¿Podrías comentarnos un poco lo que te pasó? Porque fue algo muy irregular y queremos que quede un antecedente. Claro, mi conexión de internet fue interrumpida súbitamente, a pesar de que las personas que disponen al mismo tiempo de mi misma red siguen teniendo acceso a ella. A pesar de que tomé medidas de seguridad y a pesar de que estoy conectada al Ethernet, mi computadora dejó de tener acceso a internet por completo por lo menos 6 minutos. Pues aquí tenemos este antecedente, gracias, Karen. Y bueno, ahora sí vamos a platicar un poco sobre este argumento que menciona el TEC de Monterrey de la seguridad y de que se encuentra en una zona peligrosa. Hace menos de un año se tomó una medida en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, sobre cobrar el transporte. Un transporte que al menos a la generación con la que yo comparto clases, a la anterior a la mía y la que es posterior a la mía, se nos prometió que iba a ser gratuito. Pasa esto de que cobran el transporte y de un día para el otro nos dicen, pues tienen que pagar de 7,000 a 16,000 pesos. Yo en ese entonces no estaba en el campus físicamente, no obstante, nuestra compañera Karen de la Torre pudo atestiguar justo cómo este argumento de la seguridad fue dado por los alumnos para decirle al TEC de Monterrey, no me puedes exigir que de un día para el otro te pague estas cantidades exorbitantes de dinero, considerando que este campus es de los que tiene mayor número de becados. Eso es importante, no tenemos la capacidad de pagarlo y estamos en un campus inseguro. En el exterior es muy inseguro el transporte público. Karen, ¿podrías retomar la historia que tú presenciaste? Claro, en aquel momento yo estaba cursando el tercer semestre en la licenciatura en comunicación y iba en el campus EM cuando anunciaron que se iba a comenzar a cobrar el transporte, a lo que muchas personas no teníamos o no estábamos de acuerdo con los horarios que pusieron porque también quitaron los horarios a varias de las rutas y por los cobros, porque había gente que simplemente no podía financiar esto dentro de sus gastos. Entonces, lo que hicimos los alumnos fue hacer una carta, firmarla y enviarla al Tecnológico de Monterrey. Y la respuesta que se obtuvo fueron reuniones en las que se nos explicó el porqué del cobro y el por qué no se iba a cambiar. A la junta a la que yo asistí, fui con otras, me parece, 3 compañeras, éramos 4 en total. En esa junta se hicieron varias alrededor del día. Y lo que la directora Pedrero nos dijo fue que no nos preocupáramos y que se iba a tomar en cuenta nuestro caso particular y nos ofreció un abrazo, no sin antes decirnos todas las razones por las cuales nos iba a cambiar. Sin embargo, aquí lo que queremos resaltar es que los argumentos que presentábamos los alumnos eran casi únicamente de seguridad y compañeras presentamos quejas sobre que habíamos sido o acosadas, asaltadas o agredidas de alguna forma u otra en el transporte público. Entonces, que era de vital importancia que esta fuera accesible. Una de nuestras compañeras también llegó a comentar que le sería imposible seguir pagando a la escuela si no fuese porque tiene ese transporte gratuito que le garantiza que va a estar aquí para sus entrenamientos y para sus clases y que va a regresar a salvo a su casa. Y reitero, lo único que se nos ofreció fue un abrazo y el semestre que vino se cobró el transporte. Esto puede Bueno, parecer como una perdóname desviación. que te Ajá, interrumpa continúa, realmente. Elisa, por favor. Nada más para estar segura, Karen. La persona que te ofreció el abrazo es la misma persona que me lo ofreció y me abrazó a mí. Sí, doctora, es la misma persona, la directora Ok, Pedrero. entonces, híjole, pues a riesgo de crear aquí una tendencia, pero creo que estamos ante la presencia de una ley de abrazos, ¿verdad? Así es. Y bueno, como estaba comentando, esto podría parecer una desviación del tema. No obstante, es relevante la cuestión que vemos que en el caso de Elisa se menciona la seguridad como argumento para Claro. justificar sus contradicciones. No obstante, cuando los alumnos mencionamos la seguridad como argumento para que se nos cumpla la promesa de que el transporte sería gratuito, la ignoran. ¿Y qué fue lo que sucedió?
A algunas personas se les dieron becas del 100% para el transporte, a otras no. No obstante, solo fue para el semestre pasado y ahora me consta, y yo tengo los correos, donde dicen que ya no va a existir ningún tipo de apoyo para el transporte del Tecnológico de Monterrey. Es decir, no les importó que argumentáramos sobre la inseguridad, pero sí les importó para justificar las contradicciones en que cayeron legalmente. Ese es un poco el breviario que queríamos hacer aquí, también para contextualizar a los que nos están viendo y a las mujeres que nos están comentando. Muchas gracias también por estarnos viendo, pero es un factor que nos parece relevante. Y bueno, mencionando un poco ya a las alumnas, que vemos que hay varias que nos están viendo, y a todas las que nos acompañan, quisiéramos aprovechar también de una vez para mencionar el contexto de acoso actualmente en el Tecnológico de Monterrey. Elisa, no sé si tú hayas escuchado algo actual. De hecho, sí. Justicia para Elisa se extendió. Cada vez dejó de ser un movimiento local y personal para volverse un movimiento nacional que al día de hoy, 16 de octubre a las 6 de la tarde, se ha convertido o es ya un movimiento internacional. Tengo personas de Canadá dispuestas a hablar y a denunciar porque fueron estudiantes o fueron profesores. Tengo personas que están en España, me han escrito de Asia. Estamos haciendo ya, documentando en estas 2 semanas. Llevamos ya 4 personas más que me han mandado todos sus casos y todas sus pruebas de todo lo que les han hecho. Y curiosamente, uno de los nombres constantes que aparecen es Pedro Graza. Gracias. Sí, es una constante. Asimismo, ¿cómo ha crecido esto? Pues cuando yo voy ya cerrando todo el procedimiento con la presidenta de la Junta de Conciliación del Valle de Toluca, la señora, después de decirme, no se preocupe, todo va a salir en su cauce y en su tiempo, y yo, 8 años, eso no es ni su cauce ni su tiempo. ¿Saben qué respuesta recibí? Una respuesta muy poco inteligente de una persona que debería cuidar sus palabras. ¿Qué fue lo que me dijo? Doctora, usted misma acaba de poner en una grave situación su proceso legal. Al venir a verme, y le dije, perdón, yo tengo derecho de audiencia. ¿Sí? No, es que a ver, yo sé que usted tiene todo el derecho de ganar, yo sé que usted debería ganar. Sin embargo, hay una situación muy importante. ¿Sí? Él, al haber venido aquí, cuando se entere el Tecnológico de Monterrey de esta audiencia, pues van a decir que si sale todo a favor suyo es porque seguramente o me corrompí o alguna cosa así. Dije, muy bien. Digo, entonces, cuando se enteren, pues voy a estar en ese problema. Sí, es que trate usted de entender, o sea, y a mí ya me puso en una posición muy complicada por haberla recibido. Dije, gracias. No, y qué bueno que lo entiende, porque ya en este momento, pues decir que usted va a ganar, pues es casi imposible. Le dije, no, gracias, no por eso. Le voy a decir por qué gracias. De entrada, como ciudadano y persona que está llevando un proceso legal, tengo derecho de audiencia. De salida, si lo quiere ver así, esta audiencia debe ser confidencial. En el momento en el que usted me dice que en cuanto se entere el Tecnológico de Monterrey va a ser utilizado para ampararse en caso de que pierdan y que esto casi aseguró que yo perdiera, ¿sí? Me está demostrando el nivel de corrupción y el nivel, ¿sí?, de intimidación que son capaces de manejar, y además me está aclarando que usted le va a decir al Tecnológico de Monterrey, ellos han venido a una junta o una audiencia con usted porque están en su derecho, y por lo que usted me dice, me acabo de enterar que las han tenido y que han pactado toda esta pestilencia. No lo tome así, yo nada más le digo no. ¿Sí? Explicación no pedida, acusación manifiesta. Usted me está diciendo muy claro que por haber venido a verla, arriesgué esto, que en cuanto ellos se enteren, ¿por qué se tienen que enterar? ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas son las que te dejan pensando, y Justicia para Elisa tomó mucha fuerza gracias a Nicola, Paulina, Emma, a todo un grupo de reporteros, periodistas que se sumaron, y que al día de hoy estamos sumados de manera paralela a TEC
Grita Violeta, a la Alianza Grito Violeta, donde ellas publicaron y que yo compartí esta mañana a través de Justicia para Elisa. En este caso lo hice yo personalmente y no las otras personas que a veces comparten otras cosas desde la misma página. Yo lo hice donde ellas dicen textualmente, ¿sí?, que al día de ayer iban más de 1,600 chicas de 20 campus que se están sumando y que el Tecnológico de Monterrey tiene que dar respuesta. Señalan de manera muy precisa, no sé si ustedes tengan el documento allí, en el segundo párrafo, no sé si pudieras hacer el favor de leerlo, Karen, donde dice de la situación que están viviendo, el segundo párrafo. Claro, del documento publicado el día de ayer, Sí. 15 de octubre. Aquí está. Debido a la preocupante situación, debido a la preocupante situación de violencia de género y sexual que enfrentamos en la institución, nos vemos en la necesidad de exigir justicia para todas las víctimas silenciadas, por la impunidad que rodea sus casos y la indiferencia y omisión de las autoridades, y de encarecer la incontinuidad de los diálogos y foros que aboguen en beneficio de la equidad. La seguridad, el respeto y la libertad dentro del Tecnológico de Monterrey, así como la mejora constante del protocolo de violencia de género y del desempeño de quienes conforman las oficinas de género. Asimismo, aprovechamos la ocasión para recordar que solicitamos que se le otorgue a la Alianza Grito Violeta un espacio durante las sesiones de trabajo, reconociendo el esfuerzo y experiencia previa que se ha demostrado con anterioridad. Así es, muchísimas gracias. No lo digo yo, no es Elisa, es la Alianza Grito Violeta, 20 campus Tecnológico de Monterrey. ¿Cuánto tiempo más vas a ignorarlos? ¿Cuánto tiempo más vas a decirles a todas estas jóvenes mujeres? Porque ahorita solamente son estudiantes, por eso nosotros estamos en paralelo, pero están analizando la posibilidad de integrar personal académico y personal administrativo, ¿sí? El grito violeta ahorita lo inician las estudiantes. Esto es y seguirá siendo ya Justicia para Elisa, un movimiento internacional que se está extendiendo y bueno, pues que estamos trabajando en muchas cosas en pro del beneficio de todas las mujeres del Tecnológico de Monterrey en primera instancia y del país en segunda. Me parece que cabe mencionar que en una de las infografías de la Alianza Grito Violeta se publicó que el mismo día que el TEC lanzó un comunicado, el 23 de septiembre, donde se dijo que iban a haber 4 mejoras para una mejor institución y se garantizaban mejoras en 30 días que se cumplirían en una semana más o menos. Dijeron que garantizaron que la publicación del nuevo protocolo de violencia de género, campaña de difusión del protocolo en los campus y sedes, instalación de nuevos puntos de atención y orientación y programas de capacitación, sensibilización y formación con perspectiva de género. Sin embargo, la alianza publicó requerimientos que son muchísimo más puntuales y parece que abordarían mejor el tema, los cuales son una disculpa pública a las sobrevivientes de violencia sexual y de género, transparencia en el proceso de investigación, colaboración y redacción del nuevo protocolo de violencia de género, acceso total a la información y los materiales usados para la capacitación, sensibilización y formación en perspectiva de género, acceso total a los datos sin procesar con los que se elaboró el reporte de transparencia anual del 2019, y continuación de los diálogos y apertura de los canales de comunicación directa con la Alianza y las autoridades del Tecnológico de Monterrey. Así es, y es lo mismo, yo escribí, ¿sí? También lo publiqué, no pueden decir que no tienen contacto conmigo, no pueden saber que ignoran esto porque han sido los cómplices y los artífices de toda esta infamia durante 10 años, ¿sí? Estoy exigiendo mi derecho a lo mismo que las chicas están solicitando. Formo parte de las víctimas que intentaron silenciar, ¿sí? Chicas que se han contactado conmigo también, algunas que me han dicho, yo todavía tengo miedo, yo les he dicho, yo no, yo ya no tengo miedo, yo perdí el miedo hace mucho tiempo, ¿sí? Y entonces sabemos que el 23 de octubre se vence ese plazo que ellos mismos señalaron y se exige, y como se está exigiendo
en este momento públicamente que el 23 de octubre haya una respuesta, al menos intención de solucionar este caso llamado Justicia para Elisa. Así es, gracias por comentarnos todo esto de Alianza Grito Violeta y Karen también por tener, como siempre, los documentos listos. Aquí queríamos mencionar que el Tecnológico de Monterrey, pues las respuestas que ha dado ha sido este comunicado que mencionó Karen y todo lo demás ha sido en privado. El día de ayer se llevó a cabo una mesa de trabajo con diversas representantes de colectivos, dentro de diversas denuncias de irregularidades conforme a la invitación y cómo se hizo esta mesa de trabajo, destacó una voluntad que los directivos y las directivas del Tecnológico de Monterrey dijeron tener para solucionar cada uno de los casos. Dentro de estas declaraciones se mencionó el de Felisa, que dijo ayer, 15 de octubre, de que no hay impunidad al interior del Tecnológico de Monterrey. Vamos a ver si para el 23 de octubre, que es el plazo que dan, pues se cumple esta declaración que hizo Felisa, la directora del Centro de Reconocimiento a la Dignidad Humana del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, Elisa, para seguir un poco con lo del caso de Justicia para Elisa, queremos terminar un poco esta entrevista, irla cerrando, sobre qué espera Justicia para Elisa, el movimiento, y después usted como persona, Elisa González, del Tecnológico de Monterrey. Sí. Como movimiento dirigido específicamente hacia el Tecnológico de Monterrey, ¿qué espero? La revisión del protocolo. Pero no solo que lo revisen, llevan años diciendo que lo han hecho. De nada sirve una ley que no se aplica o un protocolo que no se aplica. Eso queda en letra muerta. Espero que no solo lo revisen, que lo actualicen, pero sobre todo que lo utilicen. ¿Sí? Esto es importante. Pueden ir por todo el mundo diciendo tenemos los mejores protocolos. ¿Y de qué sirve si no los usas, Tecnológico de Monterrey? ¿De qué? ¿Sí? Es así de simple. Eso sería la primera parte. Proteger a las mujeres jóvenes cuya sensibilidad, cuya psique, cuyas emociones son más frágiles de lo que eran las mías como mujer madura de 40 años, a la que doblaron, ¿sí? A la que humillaron, a la que le hicieron muchísimo daño, ¿sí? A nivel Justicia para Elisa, estoy pues propugnando y exigiendo, porque tenemos derecho a exigir, las víctimas tenemos derecho a exigir, que se repare el daño, porque el daño no nada más me fue hecho a mí, el daño ha sido hecho a miles, no estamos hablando de decenas, estamos hablando de miles de jovencitas a lo largo de todo este tiempo que han sido violentadas, que han sido humilladas, que no digan que ignoran los procedimientos, tienen un aparato tecnológico brutal. Ah, pero eso sí, ¿qué tal? En las ligas de fútbol americano, las fotos, los famosos nudes, la humillación, andar repartiéndose a las chicas entre los jugadores con fotografías de ellas sin su autorización, ¿sí? Existe una ley llamada Olimpia, donde no pueden utilizar tus imágenes sin tu autorización. Así de simple. Y las chicas se han quejado constantemente de que les han tomado fotografías de cuando han estado en entrenamientos, cuando han estado en gimnasios, cuando han estado en vestidores. Las han grabado sin su consentimiento y las han subido a las redes. Lo sabes, Tecnológico de Monterrey, tus borregos tienen una red sucia y muchas de estas niñas son menores de edad. Es pornografía infantil. Ponte a trabajar, Tecnológico de Monterrey. ¿Sí? No pueden estar haciendo eso con las niñas. ¿Sí? Ay, que tienen 17, 18 años. Mientras no tengan 18 años, son menores de edad y es pornografía infantil. Así de fácil. Y tienes una preparatoria. ¿Sí? ¿Qué más pretendo? Que los padres exijan a la institución que cuiden a sus hijas. ¿Sí? No las violenten, que no las ignoren, ¿sí? Que conserven a quien vale la pena y desechen a quien no lo vale. Que no finjan que no saben cosas, que no digan no es mi estudiante.
Otras universidades, ¿qué es lo que están haciendo? Cuando alguien entra en un proceso, el derecho es bilateral. Así como te acusan, tienes derecho a una defensa. No estamos diciendo, dalos de baja, despídelos, pero al menos suspéndelos en lo que están en el proceso. Si son inocentes, restitúyeles su trabajo o sus clases. Si son culpables, sácalos, porque no merecen estar allí. O bueno, no merecerían estar allí por el nombre del Tecnológico de Monterrey. Si nos vamos por la parte moral y lo que han demostrado ser desde rectoría, desde el consejo directivo, hasta los directores de carrera y de departamento, pasando por todos los centrales, sí, sí se merecen a esa gente allí, porque son iguales que ellos. Gracias, Elisa. Okay. Sí, se estaba trabando un poco, pero ya estamos de regreso. Muy bien, Elisa, eso es como movimiento. ¿Tú qué nos podrías decir a nivel personal? ¿Qué te ha dejado esto? ¿Y cuál es el futuro para ti? Mira, el futuro definitivamente es brillante en muchos sentidos. Siempre he creído que la vida es lo que tú quieres que sea. Sí me doblaron, sí, no fue fácil. Sé que eran tus amigos durante 15 años, te das cuenta que no son tus amigos, que te traiciona una persona 2 noches antes, ¿sí? Y que durante años te dijo sister y que creías que pues en verdad representabas algo y te traiciona, que gente que no esperabas que hablara, aún años después están empezando a hablar y eso se agradece. Te das cuenta lo afortunada, en mi caso, lo afortunada que soy de estar en la familia en la que estoy, ¿sí? Y en este momento a mí me gustaría decir algo muy, muy puntual, ¿sí? Y te lo quiero decir en el orden, digamos, de rango, ¿sí? Empezando, voy a omitir al director de carrera porque él pues realmente no tenía ninguna decisión porque su trato es con estudiantes, ¿sí? Pero empezando desde dirección de departamento hasta pasando por área legal y hasta rectoría y consejo, simplemente personas que estuvieron allí, como Fernando, como Miguel Ángel, pasando por Arturo en Ciudad de México, llegando a la zona de rectoría con David, llegando con el abogado, tanto el que mandaron, Cristian, como Horta, llegando con el consejo directivo, el señor Zambrano, el señor Sosman, ¿sí? Llegando con todos ellos. A mí, en particular, les quiero decir 2 cosas. Una, ¿sí? A nombre de mis padres y otra a nombre propio, ¿sí? A mis padres los hicieron vivir un infierno, infierno que no se merecían porque su hija no es una delincuente y no es una corrupta, ¿sí? Simplemente a nombre de mis padres les puedo decir que ellos se sentirían total y absolutamente avergonzados de cruzar una palabra con ustedes porque no lo merecen, ¿sí? Y a nivel Elisa González, como hija de familia que soy, de unos padres violentados indirectamente, un padre que tuvo que soportar ver que su hija pasara por todo esto, hay una situación muy simple. A mí, como hija de familia, me daría vergüenza absoluta si alguno de ustedes fuera mi padre o mi madre, ¿sí? Pero la vida es tremendamente justa, ¿sí? Todos ustedes, todos, bueno, no, Cristiano, todos los demás tienen hijos y sobre todo tienen hijas, hijas que, ¿qué creen? Van a encontrar gente como ustedes en su camino, ¿sí? Porque la vida es muy justa, la vida es una ruleta rusa, señores, así de fácil, ¿sí? Y lo que ustedes le hicieron a la hija de otras personas se los van a hacer a sus hijas. Esto es por convicción, chicos, no es por ninguna otra cosa. Aún hay una partícula Tecnológico de Monterrey, ¿sí? Hay una partícula muy pequeñita dentro de mí que aún conserva una millonésima de esperanza de que dentro de tu institución haya una persona inteligente, no necesitamos más, que decida que es momento de escuchar, pero sobre todo momento de actuar.
Esto es tremendamente importante, ¿sí? TEC de Monterrey, ¿qué sigue para Elisa? Agradecerte. Me dirán, ¿pero cómo? Sí, gracias. Gracias por enseñarme de liderazgo, gracias por enseñarme de visión empresarial, gracias por enseñarme de internacionalización, gracias también por enseñarme los altos niveles que tiene el Tecnológico de Monterrey. Pero esos altos niveles, ¿qué crees? Me enseñaste los altos niveles de corrupción que tienes, los altos niveles de deshonestidad, de deslealtad, los altos niveles de engaño, de mentiras, de fraudes y de violencia con los que te conduces. También eso te lo agradezco porque me enseñaste a ser más fuerte ante instituciones y personas de doble moral. Gracias por enseñarme que tu educación con sentido humano no es más que una frase de mercadotecnia con la que te vendes en la actualidad, ¿sí? Gracias por hacerme fuerte. Gracias por cerrarme el camino. Me obligaste a volar. Y hoy, ¿sí? Vuelo lejos de ti. No tan lejos como para no proteger a quienes vienen detrás de mí. Esto es muy, muy importante. ¿Qué me espera? Estoy trabajando, ¿sí? En mi alcaldía, que es Venustiano Carranza. Estamos trabajando en una iniciativa de ley para erradicar el feminicidio, iniciando por educación. Formo parte de la mesa de educación en estos foros que llevaremos al Congreso, que se sustentan en todos y cada uno de nuestros casos. Esto es por convicción, efectivamente, ¿sí? Y me pregunto, ¿seres humanos o seres vivos? Solamente, eso es lo que me queda. Han mentido. He encontrado mucha gente, mucha, del Tecnológico de Monterrey, que me han creído, que me han apoyado y que son mis amigos. Así de fácil, ¿sí? Y entonces quieren demostrar que no hay impunidad. Tienen una oportunidad histórica. Se los escribí ayer en el comunicado. ¿Quieres arreglar el asunto? Tienes una última oportunidad. ¿Quieres hacerlo en privado? Aquí estoy. Y están todos mis abogados y representantes legales. ¿Quieres hacerlo en público? Aquí estoy también. ¿Sí? Así de fácil. Haz algo, arréglalo. ¿Sí? Hubo gente que me dijo, y una amiga muy querida me dijo algo muy importante, una egresada del Tecnológico de Monterrey. ¿Sí? Que me dijo, Elisa, no me gusta que exhibas a mi escuela. No me gusta que digas que mi alma mater es corrupta. No me gusta que el nombre de mi institución parezca estar siendo manchado. Pero lo que me gusta todavía menos de todo eso es que mi escuela te haya tratado así. Estoy profundamente decepcionada del Tecnológico de Monterrey, ¿sí? Y entonces esto para mí fue muy importante. Alumnos que en el 2018 y no han cambiado sus perfiles de Facebook, pusieron todos hashtag no tan orgulloso egresado del Tecnológico de Monterrey, ¿sí? Y también pusieron hasta que no haya justicia para Elisa, no me sentiré orgulloso del Tecnológico de Monterrey, ¿sí? Ese Tecnológico de Monterrey que hizo llorar a mi madre, que en verdad indignó a mi padre, pero yo les puedo decir a mis padres en este momento, siéntanse orgullosos. Criaron 3 hijas fuertes, educadas y sobre todo valientes. 2 médicas especialistas que cada día, desde hace años y más desde esta pandemia, han salido a enfrentar un virus mortal, ¿sí? Y otra hija que desde hace 10 años ha enfrentado a la corrupción, ¿sí? Eso es lo que criaron mis padres. Así de fácil. Y pues seguimos trabajando porque esa iniciativa de ley vamos a hacer que prospere, porque no podemos dejar que las instituciones violenten. Ya no va a ser solamente un protocolo al interior, una ley que les exija a las instituciones que todo esto sea público, que las disculpas sean públicas y que además haya sanciones penales graves contra todos los inmiscuidos, cómplices, omisos y por supuesto infractores. Muchísimas gracias, doctora. Y con esto finaliza la tercera y última parte de esta denuncia pública. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus palabras y por su honestidad y por su valentía. ¿Sí? Y ¿Me permites gracias, nada Brandon. más
¿Me permite nada más decir algo más? Sí, ya para despedirme, pues agradecerle. Gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias a todos los que están aquí, porque esto es tremendamente importante. Chicos, Brandon, Karen, quiero hacer un reconocimiento público por su valentía. ¿Sí? Brandon, te apoyo absolutamente. Sé que eres estudiante activo. ¿Sí? Sé el riesgo en el que esto te pone y quiero decirte aquí públicamente que cuentas conmigo y que todos los que hemos estado aquí somos testigos de tu valentía y de tu trabajo como comunicólogo, que lo que quiere hacer es demostrar la verdad. Gracias a todos, porque precisamente por todo lo anterior, no es a pesar de todo, es precisamente por todo lo anterior. Esto que ven aquí, esta mujer no es lo que el TEC dejó, ¿sí? No soy las obras de lo que ellos dejaron, soy la mujer completa, académica, ¿sí? Que el Tecnológico de Monterrey perdió. Y Tecnológico de Monterrey, te lo quiero decir aquí directamente, ¿sí? Nunca más disfrutarás de la comodidad de mi silencio. Gracias. Gracias, Elisa, por estas palabras. Ahorita va a ser el cierre mi compañera Karen y vamos a leer algunos comentarios que nos dejaron amablemente muchas compañeras, muchas personas que se unieron a este live stream y que agradecemos infinitamente nos hayan acompañado a través de estas 3 entrevistas. Ok, una vez más, muchas gracias, doctora. Y para informarle y darle las gracias a todo el público que se mantuvo alrededor de todo este live stream y vio los videos anteriores. Y informarles que todas las partes anteriores, por si no las han visto o las quieren volver a ver, se encuentran en las páginas de Facebook de Justicia para Elisa, en la página de Facebook de Ecos Reportajes, así como en el YouTube de Ecos Reportajes, donde pueden compartirla, comentar y repasar cualquier punto que se les haya perdido. Y ahora nos gustaría leer algunos comentarios, que el primero que aparece es de Jessica González Aguilar, quien nos escribe qué poca. Sí, si alguien más, si ustedes también gustan comentar mientras los leo, adelante. Hashtag impunidad tech de Monterrey, Campus Estado de México. Hashtag López Obrador, ¿cuántas mujeres más? Hashtag Tec de Monterrey, qué vergüenza da la cara. Hashtag Tec de Monterrey, Pedro Grasa, impunidad, acoso. Gaby Conejo nos dice si se ve y se escucha todo bien. Gracias por informarnos, porque sí es algo que tenemos que estar al pendiente. Dulce Alcalá nos dice siguen en línea. Gracias. Rafael Alfaro, aquí seguimos. Mike Martínez, escuchando. Muchas gracias. Jessica González Aguilar nos pone al final contigo. Cielo, cielo, aquí estamos, se entiende y se ve muy bien. Muchísimas gracias. Una vez más, Maleni García confirmándonos que sí se escuche. Melissa González dice contigo hasta el final. Georgina Casillas Hidalgo, estamos contigo. Melissa González, hashtag justicia para Elisa. Isabel Reyes López, la justicia llegará. Melissa González, Tec de Monterrey, qué vergüenza da la cara. Maleni García, la justicia llega, claro que sí. Andrea Víquez Hernández nos pone, estamos contigo hasta que haya justicia y en adelante. Melissa González publica, no están solas. Higinio González pone, tus papás estamos contigo, adelante. Georgina Casillas Hidalgo pone, Tec de Monterrey apesta. Amaya Alonso Álvarez pone, te admiro por tu valentía. Y estos son todos los comentarios. Sí, muchas gracias. De hecho, pues llegaron algunos otros por medio de Messenger también diciendo que estamos conmigo y 2 personas que desean que se documenten sus casos también y que quieren hablar públicamente. Pues claro que sí, los micrófonos tanto de Ecos Reportajes como obviamente la página de Justicia para Elisa, pues van a estar abiertos, ¿no?
como ha reiterado la doctora Elisa González, pues ya se acabó el silencio. Y lamentablemente el silencio es una estrategia del que disfruta la institución en diversos casos, no solo en este. Muchas gracias, chicos. No me queda más que agradecer y bueno, gracias por dejar abiertos los micrófonos para otras personas, que yo creo que esto no va a ser lo último. Y nada más reiterar, 23 de octubre, fecha límite que el mismo Tecnológico de Monterrey puso para dar una respuesta a los casos. Y entre esos casos, por escrito, se demostró que se envió la comunicación de justicia para Elisa. Una semana para tener respuesta de ellos y estaremos informando qué es lo que procede al respecto.